Mm. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Hola Ricardo, sí, súper Hola, ¿qué bien. tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, la conferencia de hoy se titula ¿Qué representa el desierto espiritual? Las referencias son Isaías 35:1-10, el libro Enseñanza de un iniciado, el libro El concepto Rosacruz del cosmos, el libro Filosofía Rosacruz tomo 2 y una de las cartas de Max Heindel a los probacionistas. Dice lo siguiente, del libro Enseñanza de un iniciado. En la historia bíblica del templo en el desierto, trataremos de interpretarlo desde el punto de vista Rosacruz. Puede parecer a los que no han estudiado nuestras enseñanzas que es una interpretación tan válida y tan digna de crédito como otra, pero una nueva consideración del asunto puede originar una opinión algo distinta. San Pedro dice que en su segunda epístola, capítulo primero, versículo 20, sabed, en primer lugar, que ninguna profecía de las Escrituras puede ser objeto de una interpretación particular. En nuestra vida diaria admitimos que si nuestra opinión sobre cualquier asunto ha de ser considerada como de algún valor, ésta debe estar fundamentada sobre cierta cantidad de conocimientos respecto al asunto. El testimonio de testigos en un tribunal de justicia está basado sobre el mismo principio. Si una persona bien calificada por sus estudios o su experiencia emite una opinión sobre un asunto determinado, se le escucha con respeto y consideración. Deberá hacer lo mismo con aquel que interpreta las Santas Escrituras. Del libro Filosofía Rosacruz, tomo 2. Para enseñanzas más profundas y definidas con referencia a este asunto, debemos ir, sin embargo, a la enseñanza mística, y leemos en el concepto Rosacruz del Cosmos que los espíritus virginales enviados al desierto del mundo como chispas de la llama divina, la cual es nuestro Padre Celestial, primero sufrieron un proceso de involución a la materia, cada chispa cristalizándose en un triple cuerpo. Luego le fue dada a la mente y llegó a ser el punto de apoyo sobre la cual la involución se vuelve en evolución. Y la epigénesis o habilidad creadora divina inherente al espíritu interno es la palanca por medio de la cual el triple cuerpo se espiritualiza en forma de la triple alma y se amalgama al triple espíritu, siendo el alma el extracto de la experiencia mediante la cual el espíritu evoluciona de la ignorancia a la omnisciencia, de la impotencia a la omnipotencia, y así finalmente se hace semejante a su Padre Celestial. Para nosotros, con nuestras limitadas capacidades presentes, es imposible aún concebir la magnitud de esta tarea, pero podemos comprender que estamos todavía muy, muy lejos de la omnisciencia y de la omnipotencia, de suerte que para esto se requieren muchas vidas. En consecuencia, tenemos que ir a la escuela de la vida, así como el niño va a nuestras escuelas de aquí, y así como hay noches de descanso entre los días de la escuela del niño, así también hay noches de muerte entre los días de la escuela de la vida. El niño reanuda sus estudios cada día en el punto en donde los dejó la tarde anterior. Así también nosotros, al volver al Renacimiento, reanudamos las lecciones de la vida donde fueron interrumpidas en nuestra existencia previa. El desierto es también un lugar de tentación. Según la Biblia, es morada del demonio. Esto está en Mateo 4:1. Y del combate espiritual. Despojado de sus frágiles seguridades humanas, el orante enfrenta a sus demonios. Es decir, salen a la luz del día las propias maldades, vicios e inclinaciones perversas. ¿Es el desierto un lugar espiritual? Los desiertos de estos paisajes que rebosan de vacío han sido desde los tiempos y de las culturas antiguas los lugares ideales para las experiencias espirituales y de la iluminación. Hay etapas en las que sentimos a Dios tan cerca que nuestro corazón rebosa de alegría y gratitud, pero también hay momentos cuando Dios parece tan distante y nos sentimos tan solos, que el alma nos parece dar frutos. La vida por la fe se describe en general como un peregrinaje en el desierto hacia la ciudad celestial. Sin embargo, durante la misma también enfrentamos otros desiertos. Hay momentos oscuros en nuestra vida que podemos catalogar como desiertos espirituales.
Los desiertos son lugares áridos, caracterizados por la ausencia de vida. No son lugares apreciables a la vista, en comparación con otros ecosistemas con paisajes llamativos. La imagen bíblica de los desiertos es similar, de hecho, que se la representa como un lugar de soledad. Por ejemplo, en el desierto Jesús pasó hambre y sufrió ataques de Satanás. Sin embargo, se deja ver por la manera en que el relato está estructurado que era necesario para Jesús estar allí, antes de comenzar su ministerio público. Lo mismo sucede con los desiertos espirituales que vivimos nosotros. Muchas veces Dios nos permite atravesar tiempos difíciles, donde nos da herramientas útiles para la vida cristiana. En la Biblia encontramos que los desiertos son de gran provecho para el crecimiento espiritual, además de proveernos valiosas lecciones para la vida. Hay verdades que debemos considerar cuando Dios nos permite atravesar por un desierto espiritual. El desierto es enviado por Dios. Una de las razones por la que cuando atravesamos un desierto automáticamente pensamos que estamos pagando algún error o pecado es porque nuestra mente funciona bajo la naturaleza de la caída. Es cierto que a veces lo que nos sucede es el resultado de malas decisiones o la consecuencia de algún error o pecado, pero por encima de todo está la obra soberana de Dios. Y en ese sentido los desiertos llegan por su voluntad. Si el desierto que atravesamos es la consecuencia de algún error o pecado, entonces atravesarlo es una oportunidad para arrepentirnos. Pero si no lo es, todavía podemos confiar en que Dios lo está permitiendo con algún propósito. Por lo tanto, es mejor recordar y confiar en esos momentos que Dios es soberano, pues su soberanía nos ha traído hasta el valle de la sombra. A pesar de que los desiertos son momentos sombríos, hay suficientes razones para creer que Dios camina a nuestro lado. El hecho de que la presencia de su Dios sea difícil de notar en la sequedad del desierto no quiere decir que su presencia no esté allí. No existe un lugar donde podamos estar fuera de la presencia de Dios. Lo que suele suceder es que cuando nuestra atención está puesta en los problemas que enfrentamos, perdemos de vista que Dios siempre es fiel. Algo parecido experimentó Pedro cuando caminaba sobre las aguas y quitó la vista del Señor. Muchas veces nos sucede igual. Nos enfocamos en los problemas y nos ahogan las circunstancias. Y entonces nos es difícil ver a Dios a nuestro lado. Si atraviesas un desierto, puede animarte al recordar que Dios siempre está a tu lado. Es muy fácil decir a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, hasta que experimentamos la adversidad. Lo cierto es que muchas veces es un misterio porque Dios nos permite atravesar algunas circunstancias dolorosas. En esos momentos necesitamos anclar nuestra esperanza en las promesas de Dios en su palabra. Por ejemplo, es esperanzador que la Biblia nos cuenta cómo los desiertos o los sufrimientos trajeron frutos en personas que Dios usó para sus propósitos. Por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián. Allí aprendió lecciones que luego aplicó para guiar a la nación de Israel por el mismo desierto por los próximos 40 años. De manera similar, los desiertos espirituales traen experiencias que nos acercan más al Señor. Son momentos que Dios usa para formar nuestro carácter. La vida cristiana no siempre es fácil, pero tampoco es solo sufrimiento y dolor. David da a entender que el valle de la sombra de muerte es pasajero. No obstante, aunque el tiempo de soledad es temporal, debe ser aprovechado mientras este dura. Cuando estamos sufriendo, nos ayuda a recordar que el desierto terminará, pues descansamos al saber que pasamos por algo que no durará para siempre. Pero por otro lado, es oportuno que nos valgamos de la ocasión para crecer y creer en lo que Dios quiere informarnos. En ese sentido, los desiertos son oportunidades de crecimiento que podríamos desperdiciar a la hora de atravesarlos. La meta fundamental del cristiano es ser como Cristo. A este proceso se le conoce con la palabra santificación. Nuestra santificación comienza cuando venimos a Cristo y luego el Espíritu que sigue trabajando en nosotros el resto de la vida hasta que lleguemos a la gloria. Por lo tanto, se espera que mientras más años tengamos en la vida cristiana, más nos parezcamos a Cristo. Una de las herramientas que Dios usa para hacernos como Cristo es el desierto espiritual. Por esta razón, mientras atravesamos estos momentos difíciles, recordemos que en esos tiempos
somos como campos de entrenamiento que Dios usa para formar en nosotros un carácter más como el de Cristo. Él aprendió la obediencia por sus padecimientos. Si fue en realidad, perdón, si fue una realidad para Cristo, que es el Mesías, y Él es completamente perfecto, no hay duda de que será una realidad incluso mayor para nosotros que somos pecadores. El apóstol Pablo deja en claro que el propósito final de nuestra elección es la gloria de Dios. Dios recibe la gloria cuando, después de atravesar un desierto, crecemos a la imagen de Cristo. Así que recordemos el propósito de nuestra elección y atravesemos los momentos oscuros del alma confiando en que el resultado de nuestras aflicciones traerá gloria a Dios y a nosotros. Pues también mientras sufrimos estamos siendo formados más a la imagen de aquel a quien pertenecemos. Por otro lado, si nuestro deber es hacer todo para la gloria de Dios, entonces también lo es atravesar los desiertos con una actitud que dé gloria a Dios y a nosotros. Si los enfrentamos con esperanza, los desiertos espirituales pueden ser temporadas que nos traigan beneficios espirituales. Mientras sentimos que luchamos con Dios buscando un porqué, Él permite los desiertos con el propósito de hacernos más como su Hijo Jesús. Quizás no podemos percibir esta bella voluntad por estar buscando el porqué de nuestro desierto. Depende de nosotros mismos cuánto tiempo tengamos que caminar por el desierto. Cada uno tiene dentro de sí el mismo poder latente que lo ha de llevar a la ciudad de la paz, un sitio donde no hay pesares ni dolores. Cada uno de nosotros tiene que ponerse en camino alguna vez, y el primer paso es la purificación, porque sin la vida pura no puede haber progreso espiritual. No podemos servir a Dios y a Mamón, se ha dicho, pero Mamón es generalmente interpretado como el oro del mundo. Sin embargo, un hombre puede ocuparse de su negocio y cuidar los asuntos para el bien de todo el mundo, no en interés propio, sino haciendo todo lo que puede hacer para los demás. Y así no servirá a Mamón, por mucho dinero que éste acumule. Una persona puede amar solamente a unos cuantos a su alrededor, pero existe un amor más elevado que vuela irradiado de ella hacia los demás, no en su propio círculo, el cual debe ser observado. Es preciso cumplir con todos los deberes para que, de este modo, podamos aprovecharnos de las oportunidades superiores a medida que se nos presenten. Y de este modo tenemos que aprender nuestras lecciones de servicio, servir a la humanidad, a los animales, a nuestros hermanos inferiores y al mundo entero. Estos servicios y nada más nos permitirán salir de este desierto. Se ha dicho que aquellos que eran los superiores en el templo eran los que servían a los demás. Y Cristo dijo, el que quiera ser el más grande entre vosotros debe ser el servidor de todos. Debemos esforzarnos para prestar este servicio. Con buena voluntad será fácil hacerlo. Entonces, algún día, en un porvenir no muy lejano, oiremos aquella dulce voz, la voz del Maestro, que llega a todos los que sirven y escuchan la voz de Dios. Entonces, la idea es que seamos capaces de transformar este desierto espiritual en algo positivo para nosotros y poder seguir el camino de la evolución. Muchas gracias.